Probando, probando. ¿Se oye bien? No hay quejas, entonces nos aguantamos. Bueno, sí, bueno. ¿Ya mejor? Pero creo que puede mejorar, ¿verdad? Gracias. Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y le doy gracias a Dios por el frío que está haciendo. Estoy seguro que no se va a dormir nadie. Entonces, pues es una bendición, ¿verdad? ¿Qué le parece si hacemos una breve oración? Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, gracias por esta reunión. Gracias por este tiempo que nos das, tiempo de convivencia, de compartir experiencias, de platicar, de convivir con nuestros hermanos, siervos de Dios. Gracias, Señor, por este lugar, por que amablemente nos abren la puerta, Señor, para compartir tu palabra, Dios. Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestra vida y háblanos a nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo sea manifiesto en nuestra vida, Dios. Y que después de este evento estemos impactados, Señor, para ir a nuestras iglesias a llevar eso que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Pon retos en nuestra vida, Dios. Que nunca nos conformemos con lo que tenemos, Señor. Que nunca nos conformemos en dónde estamos, Señor. Que nuestra vida sea en ascenso, Señor. Que nuestro ministerio sea en ascenso, Padre. Derrama el fuego de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Que nos motive, Dios, a llevar la obra por donde tú quieres, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Pues, gracias, hermano. Me da mucho gusto estar aquí frente a ustedes. Son varones, mujeres muy especiales para el Señor. El tema de esta reunión es acerca de la lealtad. El pastor Tony ya nos ha hablado abundantemente del significado del término de lo que es la lealtad. Yo quisiera hablar de la lealtad que nosotros le debemos al Señor. La lealtad que debemos de manifestar a Dios siendo fieles con lo que decimos que somos o con lo que hacemos. Quisiera que leyéramos la siguiente cita bíblica que encontramos en 1 Corintios 12, versículo 27, donde dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Cuando nosotros hacemos propia la palabra de Dios, nosotros leeríamos que nosotros, o sea, yo dirigiéndome a ustedes, diría: ustedes, cada uno de los que están aquí, somos el cuerpo de Cristo. Y dice que somos miembros, cada uno en particular. De tal manera que aquí nos hace un desglose de algunos ministerios. Y dice que hay apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Y dice que cada uno, a pesar de que formamos el cuerpo de Cristo, también
somos miembros cada uno en particular. De tal manera que no todos hacemos lo mismo, o no todos tenemos los mismos dones. Y bueno, nosotros que vamos a las diferentes iglesias, bueno, pues nos damos cuenta de las capacidades de cada uno de ustedes y cómo están desarrollándose, y cómo en algunas iglesias pues la alabanza, y cómo en otras iglesias la adoración, y cómo en otras iglesias la oración, y cómo en otras iglesias la paciencia, pero cada una tiene un toque muy particular. Y ahí está el pastor, y dice que todos somos una parte del mismo cuerpo. Y mire aquí qué agradable estar todos juntos, siendo parte del mismo cuerpo, aunque unos vienen de un lugar, otros vienen de otro lugar, de diferentes regiones, y sin embargo todos estamos aquí en armonía. Cada uno tiene algo en particular, y hermoso que hoy nos hemos juntado para buscar la dirección de la cabeza del cuerpo, la dirección de Cristo a nuestras vidas. ¿Qué Dios tiene para ti? ¿Qué Dios tiene para tu iglesia? Y bueno, siempre esto se manifiesta, el ejemplo de diferentes maneras. Cristo en la cabeza, nosotros somos miembros del mismo cuerpo, pero mire, después esto se llega a otro nivel donde tú eres la cabeza, donde tú eres el guía. Y bueno, vienen contigo algunos de tus líderes, y bueno, son parte del mismo cuerpo, pero todos estamos, allá en mi pueblo dicen, jalando la carreta hacia una dirección. Y la dirección de cada uno de nuestras iglesias puede ser diferente. Algunos están orando tienen definido las actividades en su iglesia. Unos les gusta mucho el evangelismo, a otros les gusta mucho ir a las cárceles, a otros les gusta mucho ir a diferentes lugares, pero ahí estamos todos. Nosotros, mis hermanos, quiero que entendamos claramente que somos una realidad. Nosotros somos una realidad en el mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Nosotros somos portadores de la gran comisión. Nosotros. En Mateo 28, 20, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, esto que le fue dado a los discípulos hace muchos años por el Señor Jesús, se ha convertido en una realidad en nuestras vidas. Y nosotros, tú, no eres y perdón la expresión, no quiero que lo malinterpreten ni piensen que estoy menospreciando a nadie, pero usted no es un simple creyente. Usted es alguien que ya fue alcanzado por esta enseñanza, por este mandamiento de Dios, y a todas las naciones y hacer discípulos. Alguien fue y lo hizo discípulo a usted, pero ya es usted discípulo, está aprendiendo y estamos en un proceso. En este mandamiento hay una función muy importante, que es enseñar las cosas que el Señor ha mandado, ¿sí? Dice: vayan y enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Todo lo que aprendieron, lo que los discípulos aprendieron, tenían la obligación, la responsabilidad de ir y enseñar a otros. Nosotros fuimos enseñados por alguien, y ahora nosotros estamos teniendo la responsabilidad de enseñar a alguien. Una de las preguntas más importantes que pudiéramos hacerle
a una persona o alguien de tu iglesia, si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle de manera personal, sin que él sienta que hay una tendencia a la respuesta, y si tú le preguntas, ¿quién ha influenciado más en tu vida? Es una pregunta que usted también mismo piense ahorita. ¿Quién ha influenciado más en tu vida? Muchos, tal vez rápidamente señalaríamos a nuestros padres como la influencia mayor que hemos tenido en nuestra vida. Posteriormente pensaríamos en algún maestro. ¿Cuántos recordamos a nuestros maestros? Yo recuerdo a un maestro de literatura. A mí no me gustaba la literatura. Y él me enseñó a leer los libros de literatura, de poesía, de una manera muy especial, que luego me dio por ser poeta. Y le escribí a mi esposa, bueno, aquel tiempo éramos novios, le escribí a mi novia poesías, que ahí las debe de tener atesoradas y que ahorita deben de valer una lana. ¿Verdad? También tuve un maestro que me enseñó historia universal, y me gustó tanto la manera como él enseñaba, que posteriormente seguí leyendo libros de historia. ¿Sí? Nos enseñó cómo fue el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y me interesó mucho, de tal manera que ahora cuando mis amigos van a Europa, hace unos días fueron unos amigos a Europa y andaban en Alemania y mandaban y decían que estaba en la ciudad fulana, y yo inmediatamente la ubicaba en el mapa de la Segunda Guerra Mundial. Maestros que han impactado nuestra vida. Algunos amigos han impactado nuestra vida de manera negativa y de manera positiva. ¿Sí? Los amigos así han sido. Algunos conservamos amigos de la infancia que marcaron nuestra vida de una manera positiva, y hay otros que pues los abandonamos porque no influenciaban en nada. Pero dentro de toda la lista de las personas que han impactado, que han influenciado nuestra vida, ¿cuántos pudieran pensar o decir que fueron influenciados por su pastor? Es algo que debe a nosotros hacernos esta pregunta. La razón es simple. Los maestros cambian nuestra manera de ver el mundo y suelen cambiar la comprensión que tenemos de nosotros mismos. Muchos de nuestros maestros, tal vez a usted, le ayudaron a entender cosas que usted no entendía. ¿Cuántos de sus maestros le ayudaron a entender y vieron en usted cosas positivas que incluso usted mismo no tenía, no veía? Algunos maestros que nos decían, mira, si no eres tan burro, sí, pero ponte a estudiar. O sea, tú tienes capacidad, o sea, en algún momento vas a poder desarrollar. Yo recuerdo un maestro que me decía, mira, tú eres bueno para las matemáticas. Y yo decía, no, a mí no me gustan las matemáticas. Pero él pensaba que sí. Todo gran líder, mis hermanos, todo pastor, es un maestro. Nosotros, usted, es un maestro. Fíjese que dice el Señor: vayan y enséñenles lo que han visto y oído. El que enseña es un maestro. Y los grandes líderes, los grandes maestros, son los que aprovechan la oportunidad de enseñar. Los que aprovechan, porque nosotros tenemos una gran oportunidad. Mire, cuando usted se para enfrente de su iglesia o de su ministerio o del salón de niños o lo que sea, usted tiene la oportunidad valiosa de enseñar.
enseñar. Las grandes ideas conducen al mundo a mejoras, a inventos, pero las creencias determinan las acciones, mi hermano. Lo que la persona cree determina lo que actúa, cómo actúa. Un buen líder, un pastor, es aquel que desea producir cambios duraderos y a largo plazo. Y estos cambios determinan la vida de una persona. Estos cambios determinan la vida de una familia. Estos cambios determinan la vida de unos niños. Estos cambios determinan el futuro de una familia dentro de no sé cuántos años. Pero alguien debe de estar metiendo en estas personas, en sus mentes, una transformación que traiga acciones que sean determinantes y que no sean de corto tiempo, de corto plazo, que sean fijas. Siempre pongo, o en muchas de mis enseñanzas pongo un cambio que Dios hizo en mi vida de una manera radical. Yo fumaba muchísimo y el Señor puso en mí un día que tenía que dejar de fumar así y tal. Hoy ya no fumas. Y dejé de fumar. Ese cambio en mi vida ha sido duradero, ha sido permanente. He vivido desde ese día hasta el día de hoy. No ha habido cambio. Y así deben de ser los cambios en nuestra vida. Así es como debemos de nosotros, cuando nos paramos, debemos de tener la convicción de que lo que estamos hablando es tan sólido, es tan firme, que puede tener una trascendencia en las familias, en las personas que escuchan, que no tiene límite. Porque si usted se fija en Deuteronomio, cuando el Señor le dice que les está enseñando y le está dando los mandamientos, le dice: esto se lo enseñarás, lo tendrás en tu corazón, le dice primero. Dice: lo enseñarás a tu hijo, y tu hijo a su hijo, y su hijo a su hijo. Y así es una multiplicación que no tiene límite. Y es lo mismo, cuando tú impactas a alguien, no tiene límite. Ese cambio debe de ser permanente. La Biblia la Biblia eleva la enseñanza como la primera marca de la iglesia y lo ubica como una responsabilidad de todo pastor, de todo líder, de los que se dicen que son los servidores. La gran comisión es un mandamiento de ir a ser discípulos. Pero, ¿qué entiende usted por discípulos? Pues vamos a levantar una iglesia y queremos que vengan 100 personas, 200 personas, 500 personas, 1000, 2000, 5000, que llenen el lugar cada domingo, aunque sus vidas sean vacías, aunque sus vidas sean lo mismo, no cambia. Nos conformamos o está la idea de que una iglesia es próspera y cambia y es excelente y tiene sus logros porque cada vez vienen más y cada vez vienen más y cada vez vienen más. Aunque también el trabajo del pastor se acumula y se acumula, porque desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche hay que estar teniendo consejería con el fulano, con el hermano, con la hermana, con el matrimonio, con el hijo, con este y con aquel, y todos con el mismo problema. Cuando nos dice que vayamos y les enseñemos lo que hemos escuchado de Él, y esa noble tarea de enseñar nos convierte en maestros. Usted es un maestro.
A través de la historia, los líderes más eficaces han sido maestros que no descansan, que enseñan mediante la palabra, estudian para enseñar, enseñan con el ejemplo, enseñan con el ejemplo y enseñan con su pasión por hacer las cosas. Debemos de tener pasión por lo que hacemos. Una ocasión estaba platicando con mi hijo y me dijo, quiero poner, me dijo él, ya no quiero estudiar. Le dije, ay, ¿por qué? Me dijo, no, es que yo quisiera mejor poner un negocio. Le dije, ¿y de qué piensas poner tu negocio? Me dijo, no sé. Le dije, ¿qué te apasiona? Le dije, porque mira, lo que tú hagas debe de apasionarte. Apasionarte para que te despiertes por la mañana y digas, voy a ir a mi trabajo y tengo que hacer esto y esto y esto, y en el camino vas pensando en innovaciones, en cosas que van a mejorar, esto y aquello, y eso te va a apasionar y no tienes la pesadez que tienen los que no le apasiona su trabajo. Al que no le apasiona su trabajo, lo levantan. Ahora, y es hora de que te vayas a trabajar, y con buenas palabras, mi amor, es hora de que te vayas. Y tú, ay, no es posible, ya es hora, mi amor. Y ahí vas arrastrando los pies. Y llegas a las 8 y empiezas a trabajar a las 8:30 porque, ay, qué flojera empezar y todo eso, porque no nos apasiona. Pero el que le apasiona, temprano, sin importar la hora, sin importar muchas cosas, ahí va porque te apasiona, ¿sí? El Nuevo Testamento también tiene una advertencia sobre la mayordomía de la enseñanza. Tiene una advertencia, un vigoroso recordatorio de por qué el líder tiene una responsabilidad que debes de analizar en dónde estás. En Santiago, capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Pareciera que nos están desanimando, ¿verdad? Dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes. Y cuando nosotros decimos nos hacen falta maestros, no tenemos maestros en este departamento, no tenemos maestros en aquel, tenemos 4 y los estamos rolando y nunca entran al servicio y todo. Miren, mis hermanos, aquí nos están haciendo una advertencia. Esta es una declaración importante. Cuando asumimos la responsabilidad de ser maestros, de ser pastores, de ejercer liderazgo, nos estamos exponiendo a un estándar superior de nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Nuestra vida debe de tener un estándar de vida mucho más alto que todos los demás, que todos los que van a la iglesia. Sin embargo, esto no lo tomamos en cuenta, porque nuestra pasión nos lleva a lo otro, pero tenemos que estar conscientes de que nosotros debemos de estar manejándonos en un nivel superior. Eso es lo que Dios nos demanda. Dios nos demanda eso, ¿sí? Los maestros son aquellos que contagian su entusiasmo. Son aquellos que aman a los que tratan de enseñar. ¿Sí? Debemos de tener un entusiasmo por enseñar, pero
¿qué vas a enseñar? Si la palabra de Dios nos dice que lo primero que tienes que hacer es tener dentro de ti lo que tienes que enseñar. No podemos preparar una enseñanza sobre las rodillas. No podemos preparar enseñanzas que sacamos del internet, lo bajamos y le cambiamos el nombre y es mi enseñanza, la enseñanza del domingo. Cuando yo comencé a trabajar en esto, a enseñar, y que el pastor Chuy me daba la oportunidad de compartir en la iglesia, entre nosotros se empezó a circular que estaba este libro que tenía 1000 predicaciones del pastor, por ejemplo, Samuel Vila, y eran los libros que nosotros manejábamos, y yo los veía y decía, pues sí están bien, pero como que era un bosquejo nada más, y yo decía, pero no es lo que yo quiero enseñar. Entonces yo me metí a estudiar, y créanme que hasta la fecha, digo, no son enseñanzas así muy teológicas, lo que yo hablo no es muy teológico. Los demás pastores de casa de oración, sí, yo me quedo con la boca abierta cuando los escucho, ¿verdad? Pero lo que Dios me da para enseñar es lo que ahí está en mi corazón, ¿sí? Porque primero debe estar aquí en tu corazón, porque tú lo vas a enseñar y le tienes que imprimir esa pasión, lo tienes que creer, lo tienes que estar creyendo, y debe ser un entusiasmo que contagie a tu alumno. Dicen por ahí que siempre el alumno debe de superar al maestro, ¿o no es así? Porque si no lo supera, pues no fue un buen maestro. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de los estándares en los que nos estamos manejando. Tú no debes de ser una persona mediocre. Dios no nos ha traído a eso. Tenemos que elevar nuestro nivel a un nivel de excelencia en nuestra enseñanza, en nuestra preparación. Porque debemos de entender que nosotros estamos enseñando y somos líderes. Un líder es el que va adelante y los demás lo están siguiendo. La mayoría de los que lideramos y enseñamos, lo hacemos porque en algún momento nuestras vidas fueron impactadas por aquellos que nos guiaron y nos enseñaron. Sí. El maestro, debe guiar a sus estudiantes, pero debe guiarlos a que lleguen a vivir lo que están aprendiendo. Mientras que yo estaba en la universidad estudiando una carrera, pues yo tenía un trabajo muy diferente de lo que yo estaba estudiando. Y pues era cómodo estudiar, prepararme para el examen, pasar el examen y continuar al siguiente nivel. Pero yo no estaba ejerciendo lo que yo estaba estudiando. Y un día se terminó la carrera. Y hubo una fiesta y fuimos a un lugar muy bonito y nos entregaron nuestros diplomas donde era una constancia de que habíamos cursado esa carrera. Y todo el mundo, ¡ah, qué padre! Se acabaron las clases y todo el asunto. Y yo estaba preocupado. Todos estaban contentos y yo estaba preocupado. Y mi esposa, en ese tiempo éramos novios, y me dice, ¿por qué tienes esa cara? Pues sí, estamos de fiesta, o sea, estás terminando tu carrera. Le dije, pues por eso.
Dice, ¿pero por qué? Le dije, es que mañana ya no voy a ir a la escuela, ya no tengo esa responsabilidad. Pero a partir de mañana yo tengo que ejercer lo que yo estudié. O sea, todo lo que yo aprendí, tengo que ponerlo en práctica. Y de eso voy a vivir. Le dije, preocúpate tú también, porque de eso vamos a vivir. Le dije, ya no hay otra cosa, o sea, ya no hay más mañana. Ya no hay más mañana. Tienes que ejercer lo que tú estudiaste. Ustedes, todos ustedes, son discípulos y son maestros y son apóstoles, son siervos de Dios. Pero ahora estamos aquí o en sus iglesias. Ustedes son los que tienen la responsabilidad de ejercer lo que alguien impactó en su vida. Y ahora ustedes van a impactar a otros para que el día de mañana esos otros se levanten. Aquí hay muchos jóvenes y bueno, como que hay una diferencia. Acá se sentaron los jóvenes y acá los no tan jóvenes. Y aquí en medio los pastores, gloria a Dios. En toda nación, los jóvenes son el futuro de esa nación. En una iglesia, los jóvenes son el futuro de esa iglesia. Y nosotros debemos de estar impactando la vida de sus jóvenes. Debemos estar impactando la vida de los hombres, de los matrimonios, de los jóvenes, de los niños, de todos. Pero, pastor, tú eres el que tienes que impactar esas vidas. Qué hermoso, mi hermano, que cuando yo pueda ir a tu iglesia y le pregunte a alguien, oye, ¿quién es el que más ha impactado tu vida? Y que pueda decir, después de mi padre, el pastor. Qué gran responsabilidad. El apóstol Pablo declara que su principal preocupación era lo que significaba movilizar a los seguidores en términos más allá de emoción, sino llevarlos a un interés para que sus vidas fueran vidas fieles a sus principios y a sus creencias. Mis hermanos, la lealtad es ser fieles a nuestras creencias, fieles a lo que pensamos, fieles a lo que predicamos. Fíjese lo que decía, hasta que la convicción de una persona se pueda transformar en acción, no va a producir ningún cambio. Decimos que ha cambiado. ¿Cuántas veces usted ha invitado a aquellas personas que están batallando con algún asunto de su vida o de su familia y les dice, a ver, esos matrimonios que están así, que el marido es enojón y que la señora es enfadosa y todas esas cosas, gastalona y todas esas cosas, pasen aquí al frente? ¿Cuántos quieren cambiar? Y todos, no, pues yo quiero cambiar y todo. Venga aquí al frente, mire, vamos a orar y Dios lo va a cambiar. Y oramos y pasa una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cuánta emoción hay en nuestras vidas? Pero la emoción no es acción. La emoción no cambia la vida de las personas. La convicción sí. Y cuando esa convicción se traduce en acción, mire, he visto matrimonios restaurados. He visto señoras transformadas. He visto hombres responsables,
transformados en hombres responsables. Pero siempre debe de haber alguien, un maestro, que no se desanime. Un maestro que insiste en enseñar mediante la palabra, con el ejemplo y con la pasión, lo que hay dentro de sí, lo que es nuestra obligación. Aquellos que son líderes, aquellos que son pastores, añaden a su conocimiento valor por enseñar, valor por hablar con la verdad, pero con amor. Porque a veces no somos lo suficientemente valientes para hablar las cosas como deben de hablarse. Y pedimos que Dios hable. Señor, te lo entrego. No le saques. Y Él te dice, no, si yo fui el que te lo entregué, ahí está. Ve y dile. Cuando el líder o el pastor es eficaz en enseñar y se convierte su enseñanza en acción, seguramente que sus alumnos son una fuerza que va a transformar su entorno. Y ahí tenemos familias restauradas. Ahí tenemos jóvenes con visiones, jóvenes que encuentran en el cristianismo algo interesante, que no es aburrido, jóvenes que pueden pensar que lo que están aprendiendo tiene sentido. La importancia de la enseñanza del pastor como el líder de una iglesia, precisamente es cuando su fundamento es la doctrina. Y yo me quedo pensando en esos términos, la sana doctrina o la mala doctrina. Pero cuando hablamos de la Biblia es sana. Está en las manos de la denominación que esté. La doctrina de la Biblia es sana. La interpretación tal vez es diferente. Las sanas palabras tienen que ser subrayadas, porque todos los creyentes son tentados a seguir las fábulas de este mundo. Y ahí es donde empieza la desviación, que los creyentes son tentados, lo que decía el pastor Tony, que algunos cambian de religión por conveniencia. Algunos aceptan cosas por conveniencia. Hoy en día los falsos maestros y la impiedad amenazan a la iglesia. La enseñanza con acción y testimonio sirven al pastor para mantener la unidad de la iglesia, sirven al pastor para mantener la lealtad de sus miembros por medio de guardar la tradición, el ministerio, la adoración y la doctrina que se les ha encomendado. En 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, le está hablando Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Mis hermanos, nuestra enseñanza
Es una enseñanza tradicionalista. Somos una iglesia, que enseña la tradición de la Biblia. No estamos adoptando, como dice ahí, fábulas. No estamos adoptando pensamientos nuevos. No estamos adoptando ideas que nos pueden desviar. Debemos enseñar a nuestros alumnos las bases firmes para poder levantar una estructura. Para muchos, la enseñanza de nosotros son ideas viejas, tradicionalistas, obsoletas, pero para nosotros son vida, son equilibrio, son seguridad. Aquí y a donde vayamos, a la vida eterna. ¿Sí? No nos vamos a apartar de nuestra declaración de fe. Hace unos días fui con el pastor David a su iglesia y me gustó mucho que comenzaron una serie donde van a analizar o están analizando nuestra declaración de fe. Yo no sé si tú la conoces, pero deberías de conocerla, porque es parte, no es la Biblia, pero está fundamentada en la Biblia. Ahí habla de lo que nosotros creemos, la declaración de fe, lo que nosotros creemos. No nos vamos a apartar nosotros de la enseñanza del matrimonio, de que el matrimonio es un hombre y una mujer y ya. ¿Sí? No nos vamos a apartar ni nos vamos a retractar del pensamiento bíblico acerca de los homosexuales. No nos vamos a retractar lo que creemos de las lesbianas. No nos vamos a separar de que el mundo fue creado por Dios y no por una explosión. Nuestra enseñanza, mis hermanos, cuando nosotros la analizamos, es tradicionalista y es la enseñanza más antigua y más vieja que se pueda estar enseñando. No hablamos de cosas nuevas, hablamos de cosas viejas, hablamos del Espíritu Santo. ¿Y qué es viejo? ¿Amén? Pero para nosotros es vida. Entonces, si tú le imprimes a tus enseñanzas esa pasión por lo que tú crees y lo practicas y dices, yo creo que el Espíritu Santo es así, así, y creo en los dones, pero no hablo en lenguas, tienes que esforzarte. La palabra de Dios dice que es para todos. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, puede venir con el pastor Tony, que es el supervisor de esta región, y él les puede enseñar. Debemos ser leales con lo que Dios nos puso y donde Dios nos puso. El pastor Tony estaba enseñando acerca de un sentido de la lealtad. Y yo le estoy mencionando que nuestra lealtad es a ser fieles, a cumplir con nuestro mandato, con nuestro llamado. Usted que es pastor, le quiero decir que hemos sido puestos al frente de alguna iglesia, al frente de una congregación. Y quiero decirte, pastor, que tú eres el pastor, tú eres el líder, tú eres el maestro, tú eres quien enseña. Tú, pastor, tú tienes esa gran responsabilidad. Y yo quiero creer que no estás aquí o no aceptaste esta invitación o esta oportunidad como una oportunidad de negocio o de bienestar económico. Recuerdo que una ocasión allá en casa de oración
comenzamos el instituto bíblico y vino un joven que era mesero y que pues, por su trabajo no estaba en un restaurante, sino que estaba en un salón de fiestas, y por su trabajo pues todas las fiestas eran de fines de semana y eran de las 10 de la noche a las 3, 4 de la mañana. Entonces él decía, es que estoy cansado de ese trabajo, ya no lo quiero. Y empezó a venir al instituto porque pues él tenía tiempo, ¿verdad? Y estábamos platicando ya casi como a la mitad del periodo. Y un día estábamos en la clase y estábamos platicando dentro de la enseñanza acerca de las motivaciones. Y él dijo, mire, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y él dijo, no, pues yo quiero ser pastor no, dijo, yo estoy estudiando porque quiero ser pastor. Porque los pastores se la pasan bien a gusto. Yo dije, a ver, ¿qué idea tienes? Ya después platicando con él, dije, ¿qué idea tienes de la actividad de un pastor? Me dijo, pues se levantan a la hora que quieren. No tienen horario. Dice, y luego, pues, se deben de preocupar porque vaya más gente para que diezmen y enseñar a la iglesia a diezmar, para que no falte alimento. Y bueno, todo lo que me decía estaba bien, pero su intención no era buena. Terminó y siguió siendo mesero, mi hermano, porque no es nada más que yo quiero ser pastor y ya soy pastor. Dios tiene que levantarte a ti como pastor, y Dios te ha levantado a ti como pastor, y tú trajiste a esas personas fieles que están a tu lado para que sean enseñadas. Pero debemos de tener metas como pastores. Debemos de tener metas en la enseñanza. Debemos de tener metas con nuestras acciones. Debemos de tener metas en influenciar, en influir en la vida de nuestros congregantes. Porque quien se quedó al frente de la iglesia del Señor eres tú. No es el ujier, es parte, pero al final de cuentas eres tú. Y esto es como mire, esto se traduce así. Es como en casa creen que el padre todo lo sabe. ¿Sí? Creen que, bueno, mi esposa cree que yo lo sé todo. Y un tiempo cuando mis hijos estaban pequeños creían que yo sabía todo. Y mi esposa todavía a esta altura cree que yo sé todo. Mire, a veces vamos, no sé, por cualquier calle. Y luego de nuestra ciudad, obviamente, ¿va? Que conocemos más o menos todo lo que sucede alrededor de nuestro camino a casa, a la iglesia, a donde nos movemos. Y vemos algo raro y luego me dice mi esposa, oye, ¿qué van a hacer ahí? Yo le digo, mi amor, no sé. ¿De veras? No sé, o sea, no me vinieron a pedir permiso para lo que van a construir ahí. Y luego vienen mis hijos con alguna pregunta difícil con mi esposa y le dicen, oye mami, esto, y luego, pregúntale a tu papá, él sabe. O sea, ellos creen que yo lo sé todo. En la iglesia, todos creen que tú lo sabes todo, mi hermano. Todos creen que tú sabes todo. Han venido conmigo ahí, pues ahí normalmente algunos pastores nos quedamos en el mezanín y estamos atendiendo a la gente que llega y que se va, y damos así como consejería express, y a veces llegan y, pastor, quiero hablar con usted 3 minutos, nada más 3.
Y ya vas en el 2:30, o sea, es rápido. Y ya empiezan a preguntar, oiga, pastor, fíjese que el otro día tuve un sueño y quisiera que usted me dijera qué me quiso decir Dios. Cosas de esas, o sea, pero no hay nada malo en eso. El asunto es que los discípulos creen que el maestro sabe todo. Todos los que asisten a tu iglesia, mi hermano, saben que tú representas a Cristo. Y es una pena cuando nuestras acciones traen dolor. El pastor Tony hablaba de que este año ha sido difícil en algunas situaciones que hemos vivido. Y algunas las hemos vivido juntos, y yo estaba pensando en esas situaciones que hemos estado compartiendo, y lo que a mí me dejó una sensación de dolor, de tristeza, es mirar a las personas que son afectadas, que son dañadas. Eso es doloroso. Eso es doloroso, mis hermanos. El Señor está esperando de cada uno de nosotros que seamos fieles en la comisión que Él le dejó a sus siervos. La comisión de ir a ser discípulos. Y mira, tú tienes que reproducirte. Tú tienes que hacer discípulos. A veces pasa el tiempo y los que sirven en la iglesia son los mismos. Nada más lo cambian de lugar. O sirven en todos, como dicen, es el ajonjolí de todos los moles. A todos sirve. Y hay personas que estamos necesitando ujier. Yo. Que vamos a necesitar que quien haga la cena. Yo. Que vamos a necesitar, o sea, quieren participar en todo. ¿Y los demás qué? ¿Dónde está esa multiplicación? Y tú, pastor, tienes que estar mirando acerca de esa multiplicación. Debes estar preocupado si hoy, y no quiero que lo tome a mal, si hoy tú faltaras en la iglesia, ¿quién es el que se puede quedar? Esto no es de hereditario. Pues mi hijo, ahí está mi hijo. No. Tu hijo quiere ser ingeniero. Tienes que tener a alguien que pueda suplirte. Tenemos que tener a alguien que nos ayude con el grupo de matrimonios, con el grupo de jóvenes, a dirigir la alabanza. Necesitamos multiplicarnos. En la alabanza se necesitan, 5 músicos, 6 músicos, 10 músicos. Necesitamos multiplicarnos. Los sugieres, necesito 7, 8, 10. Necesitamos enseñarlos. Mire, hay una iglesia que, a mí me bendice tanto. El pastor casi no trabaja, o sea, la manera de trabajar del pastor me gusta mucho porque, haz de cuenta, él se multiplica y ya tiene, por ejemplo, 5 ministerios u 8 ministerios, y tiene responsable a una persona ahí, y ese pastor le dedica un día a hablar con ese líder de ese ministerio.
Y se sientan y platican y ven planes y esto y todo y aquí y allá. Porque ese hombre que está en ese ministerio se va e impacta a los que sirven en ese ministerio. ¿Sí? Porque así es. El día que él no esté, pues ese hombre ya está siendo enseñado de una manera personal. Y así lo hace con cada uno de los miembros. La esposa de él trabaja con las esposas de esos hombres que trabajan en ese ministerio, y con algunas otras que no son casadas, pero que están sirviendo, pero les dedican tiempo. Mis hermanos, debemos de dedicar tiempo a nuestros alumnos. Dedicar tiempo. Un día, tú dile, ¿sabes qué? Mañana vamos a tomar un café. Y cuando le dice el pastor a alguien, mañana te invito a tomar un café, te quedas pensando, ¿qué me va a decir? No puedes dormir, le dices, oiga pastor, no puede ser hoy. No, mañana. De veras mañana, porque mire, yo tengo tiempo, yo tengo tiempo. Mañana. Y toda la noche estás. Y luego así le dices a tu esposa, que el pastor quiere hablar conmigo, que vamos a ir a tomar café. ¿Qué me querrá decir? Y ahí estás, ¿qué hice, Señor? ¿Qué hice? ¿Y qué le digo? ¿Y si hiciste algo? Ya se enteró. Y cuando vas con el pastor y el pastor te dice, no, solamente quiero platicar contigo, quiero saber cómo estás, porque nos interesamos por nuestros alumnos, a los que estamos formando, a los que estamos, como diría la Biblia, discipulando. Son nuestros discípulos. ¿Qué hacía el Señor con sus discípulos? Andaba para todos lados con ellos. A todos lados andaba con ellos. Y los discípulos veían el ejemplo. Veían el ejemplo. Mi hermano, tú eres la influencia en tu iglesia. Es la influencia de los varones. Es la influencia de las mujeres con tus acciones. Es la influencia de los mayores que tú. Es la influencia para que todos quieran imitar tus acciones. Hasta que la convicción no se transforma en acción, no va a producir ningún cambio en tu iglesia. Yo quisiera que cerrara sus ojos, mi hermano. Yo quisiera que cerrara sus ojos y pensara en esto que yo le acabo de compartir. Usted es el pastor. Usted es la esposa del pastor. Usted es el líder. Usted es un líder. Usted está ejerciendo una actividad de liderazgo. El líder, el pastor, son aquellos hombres, son aquellas mujeres que van delante del pueblo. Son aquellos hombres y mujeres que más que con sus palabras, con sus acciones impactan la vida de los demás. Son aquellos que enseñan tradiciones. Son aquellos que enseñan teorías tradicionalistas. Son aquellos que enseñan a ser fieles con Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada pastor que está aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Te doy gracias porque alguien impactó su vida, Señor, y tu Espíritu Santo hizo el resto, Señor. Te doy gracias porque ellos tienen convicciones fuertes, sólidas, Señor. Y si alguno no la tuviera, Señor, habla a su corazón.
Y muéstrame qué tan importante es, Señor. Y que no cualquiera es tu siervo, no cualquiera es pastor, no cualquiera es líder, no cualquiera tiene la oportunidad de impactar la vida de los demás, de tal manera que sus vidas cambien de una manera firme y duradera, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Amén. Amén. Bueno, creo que era directamente